La India, 1930. El sol abrasador del mediodía caía sobre las calles de Bombay, donde miles de personas se reunían en las plazas para escuchar las palabras de un solo hombre, Mahatma Gandhi. Con su andar tranquilo y su voz serena, se había convertido en la mayor amenaza para el Imperio británico, no con armas ni ejércitos, sino con la resistencia pacífica y la desobediencia civil. En la otra cara de la moneda estaba el capitán Edward Lancaster, un joven oficial británico de origen noble. Había servido fielmente a la corona, convencido de que su misión era mantener el orden en la India. Una mañana recibió una orden directa de sus superiores: detener a Gandhi antes de que su movimiento se saliera de control. «Debemos cortar la cabeza de la serpiente antes de que sea demasiado tarde», le advirtió el gobernador británico. Sin embargo, Edward sabía que no sería una tarea sencilla. Cada vez que Gandhi era arrestado, su mensaje se hacía aún más fuerte, y lo peor de todo, una parte de él comenzaba a cuestionar su propia lealtad. Edward, vestido con su impecable uniforme, llegó al lugar donde Gandhi se encontraba reuniendo a sus seguidores. En lugar de una multitud agresiva, encontró un mar de personas sentadas en silencio, escuchando atentamente las palabras del líder espiritual. No había gritos ni insultos, solo una calma inquebrantable. Gandhi, al notar la presencia del oficial, le dedicó una leve sonrisa y le hizo un gesto para que se acercara. Contra todo pronóstico, Edward se abrió paso entre la multitud y quedó cara a cara con el hombre al que se le había ordenado silenciar. «Capitán Lancaster, sé por qué ha venido», dijo Gandhi con voz tranquila. «Pero dígame, ¿realmente cree que el Imperio británico puede vencer a la verdad?» Edward sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca antes un enemigo le había hablado así. No con desafío, sino con convicción. Algo en sus palabras lo desarmó por completo. Esa noche, Edward no pudo dormir. Las palabras de Gandhi resonaban en su mente. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si la verdadera fuerza no estaba en la violencia, sino en la verdad y la resistencia pacífica? Pero había un problema. Si no obedecía la orden de detener a Gandhi, sería destituido, deshonrado y posiblemente juzgado por traición. Por otro lado, si lo arrestaba, solo reforzaría la causa del líder indio y su propio sentido de justicia quedaría destrozado. Al día siguiente, se presentó en la sede militar con su informe. Cuando el gobernador británico le preguntó si había completado su misión, Edward respiró hondo y dijo con firmeza: «No, Gandhi no es nuestro enemigo. Nosotros somos el problema». El silencio en la sala fue ensordecedor. Sus superiores lo miraron con incredulidad, pero Edward ya había tomado su decisión. No podía seguir sirviéndola a una causa en la que ya no creía. Días después, Edward Lancaster se quitó el uniforme y dejó su puesto en el ejército británico. Se convirtió en uno de los primeros oficiales en desertar públicamente y hablar contra la ocupación de la India. La noticia llegó a Gandhi, quien simplemente sonrió y dijo: «La verdad siempre encuentra su camino». Pero la historia de Edward no terminó ahí. Años después, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue asesinado por sus propios compatriotas por traición. Otros afirman que se unió al movimiento independentista en secreto. Lo cierto es que su nombre fue borrado de los registros oficiales del Imperio británico. Sin embargo, su historia sigue viva en los pocos que recuerdan su valentía. Epílogo. La historia olvidada. Pocas personas conocen la historia del oficial inglés que desafió a su propio imperio por un sentido de justicia. Pero su historia nos deja una lección inolvidable. A veces, el mayor acto de valentía no es luchar, sino saber en qué lado de la historia quieres estar.
No dejes que esta historia se pierda en el tiempo. Dale like si crees que la verdad siempre triunfa. Comenta justicia y verdad si crees en el poder de la conciencia. Suscríbete para más historias ocultas del pasado. La historia la escriben los vencedores, pero la verdad siempre encuentra su camino.